poquito la tarjeta de la cuenta del Banco Nacional de mamá. Nos llevamos un sustillo, Santísimo. pero no, ya padeció. Ah, bueno, Dios es qué bueno. bien. Y aparecieron todos los millones que debe tener ahí, su mamá ahí. Ahí todo el Ay, asunto. Dios es bueno. Amén. Amén. Oremos. Qué bueno que eres con cada uno de nosotros, porque realmente, Señor, nosotros no nos merecemos nada, pero tú por tu gracia, por tu amor, por tu misericordia, Señor, vemos tu mano, Señor, vemos realmente tus cuidados. Vemos, Señor, las manifestaciones del Espíritu Santo, Señor, a través de tantas diferentes bendiciones, salud, Señor, el podernos levantar cada día, Padre Santo, el tener un plato de comida en nuestras mesas, Señor, el tener nuestra familia, nuestro hogar, Señor, nuestro trabajo, el poder tener la fortaleza para poder ir saliendo adelante con los diferentes quehaceres, Señor, y a pesar de las diferentes circunstancias que puedan venir a nuestras vidas, tú sigues siendo Dios y tú sigues Amén. teniendo el control. Tú sigues siendo Sí, soberano, Señor. Señor, y por eso te damos muchas gracias, Señor. Te pido muy especialmente una bendición sobre cada una de las familias acá representadas, Padre Santo. Amén. Te pido que seas tú, Señor, quien se mueva en cada uno de los corazones, que realmente podamos servirte de la mejor manera posible, que sigas poniendo en nosotros tanto el querer como el hacer, que seas Amén. tú quien esté, Señor, realmente animándonos a seguir adelante, a caminar firmes, puestos los ojos en ti como autor y consumador de la fe, Señor. Te agradecemos, Padre Santo, por todas esas peticiones contestadas. Te agradecemos, Señor, por todas esas respuestas, Señor, las respuestas que nos gustan y las que no nos gustan también, Señor, porque sabemos que tú tienes un propósito, porque sabemos, Señor, de que tú tienes el mejor camino, la mejor manera para cada uno de nosotros. Y aunque muchas veces no entendamos, Señor, la situación, no significa, Señor, que no sea la mejor. Te agradecemos, Padre Santo, por todos tus cuidados. Te agradecemos, Señor, por la bendición de podernos reunir, Señor, y estar aquí juntos. Gracias por la hermandad, Señor. Gracias, Señor, por este rato de poder compartir. Gracias por la exposición de tu palabra, Señor, porque sé que tú nos hablas a cada uno de nuestros corazones. Te damos muchas gracias, Señor, y confiamos en que la respuesta a nuestras peticiones va a llegar en el momento indicado, Padre Santo. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Cristo Jesús, oramos. Amén y amén. Hermano Eric, el tiempo es tuyo. Muchas gracias, hermano Naamán. Hola Priscila, hola Augusto, hola Santiago, hola Olguita, hola Marco Joel, ya te extrañábamos. Hola hermanita Teresa, hermanita Isabel, hola Jenny, Bendición. Hola hermano, bendiciones. hola Eliet, hola Rosita, Ana Manja la hola, había saludado. Hola, hermano. Bueno, bendiciones para todos. Ok, ahora sí, Igual. este, bueno, Santiago se está conectando desde fuera de Cartago. Bendiciones, mis hermanos, bendiciones. Muchas gracias. Juan nos dijo que no se va a poder conectar, me dijo, porque anda fuera de Bogotá y le fue imposible conseguir suficiente señal para conectarse. Bienvenido Luis Calvo también. Muy bien. Buenas noches, bendiciones. Y vamos a arrancar hoy con el versículo 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestro... Ah, perdón, es que esto me está... Yo decía, algo me falta y es que me está tapando el Zoom. Pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y cuando en un pasaje vemos un pero o un pues o entonces o alguna frase que nos dice que hay algo que tenemos que ver antes, ¿verdad? Vamos a recordar esto. Judas
se tomó 16 versículos para hablar de los impíos, para denunciarlos, para enseñarlos a reconocerlos. No cualquier impío, sino esa clase de impío que se infiltra en la iglesia de diferentes maneras para desvirtuar la gracia de Dios, para convertir la gracia en libertinaje, para hacer que los hermanos duden de la sana doctrina y vayan en pos de doctrinas herejes y finalmente a la apostasía, para causar divisiones en lo que creemos en la iglesia. Esa es la clase de persona que Judas usó 16 versículos para describir. Y ahora, en 2 versículos, nos dice a nosotros, ¿sabes? Yo creí que este estudio va a ser cortito, que lo iba a dar en 30 minutos, pero yo creo que vamos a tener un poquito más que ver. Vamos a ver un pequeño video introductorio. Voy a dejar de compartir un momento para ver un pequeño video introductorio de estos 2 versículos, para que ustedes vean la profundidad de cosas que hay en estos 2 pasajes 20 y 21 de la carta de Judas. Permítanme un segundo. Vamos aquí a dejar de compartir. Voy a preparar el video. Un segundito, por favor. Hoy vamos a sumergirnos de lleno en uno de los debates teológicos más profundos y hoy vamos. No se está viendo, Eric, solo se está escuchando. Sí, es que donde lo pongo le arranca de inmediato, pero ya voy a compartirlo. Bien. Ok, ahora sí, me imagino que ya están viendo que dice controversia de la salvación, ¿verdad? Sí, señor. Muy bien, adelante. Dura unos 9 minutos. A sumergirnos de lleno en uno de los debates teológicos más profundos y fascinantes de todo el cristianismo. Y fíjense, no es un tema menor. La controversia sobre la salvación eterna presenta los argumentos principales sobre la fe bíblica, las obras y, sobre todo, el verdadero costo de seguir a Cristo. Es de esos temas que han llenado bibliotecas enteras con tomos académicos, pero hoy lo vamos a desglosar de manera súper clara. A través de este análisis vamos a extraer información directa de fuentes teológicas e históricas para entender de forma totalmente imparcial las múltiples caras de esta moneda. Así que prepárense porque este recorrido intelectual arranca ya. Y para arrancar, pongamos sobre la mesa la gran paradoja de todo este asunto. Por un lado, sabemos que la doctrina cristiana describe el perdón como un regalo inmerecido, algo totalmente gratuito. Pero por otro lado, nos topamos con esos llamados bíblicos súper intensos que exigen un sacrificio absoluto y una entrega total. Entonces, ¿cómo hacemos encajar estas dos realidades? ¿Es la salvación un don que no tiene absolutamente ningún costo humano o en realidad exige que entreguemos todo lo que tenemos? Bueno, esa es exactamente la pregunta que nos va a servir de brújula el día de hoy. Aquí tienen nuestra hoja de ruta. Vamos a cubrir esto en 5 partes. Primero, el debate de la salvación. Segundo, las diferencias entre fe y obras. Tercero, el costo del discipulado cristiano. Cuarto, haremos un examen teológico de esta tesis. Y finalmente, una explicación muy práctica para líderes de iglesias sobre cómo aplicar todo esto hoy. Entremos de una vez a la sección 1, el debate de la salvación. Salvación por señorío versus gracia gratuita. Básicamente tenemos 2 posturas gigantescas aquí. Del lado izquierdo está lo que los teólogos llaman salvación por señorío. Quienes defienden esto dicen a los 4 vientos que la verdadera fe que salva tiene que incluir obligatoriamente una sumisión total a Cristo como amo. O sea, argumentan que no puedes decir acepto a Jesús como mi Salvador si no te lindes a Él como tu Señor en ese mismo instante. Ahora, del lado derecho tenemos a la gracia gratuita. Ellos ven las cosas de otra forma. Sostienen que la salvación es literalmente un regalo 100% gratuito que se recibe con una fe simple.
Para este grupo, si le pones como condición a la salvación un acto de sumisión humana, básicamente le estás añadiendo obras a la gracia. Y ahí está el choque. Y bueno, para no hablar al aire y mantener todo esto muy objetivo, nos estamos basando en trabajos académicos de peso, como la disertación doctoral de Charles Beng. Este tipo de documentos son vitales, porque no se dejan llevar por las emociones. Al contrario, analizan con lupa los argumentos léxicos y teológicos de ambos lados. Nos dan una base súper sólida para examinar de verdad qué significan en sus idiomas originales palabras como fe, arrepentimiento y discipulado. Pasamos a la sección 2. Diferencias entre fe y obras, navegando paradojas bíblicas. Y aquí es donde la Biblia nos presenta lo que parece un rompecabezas gigante. Miren esto. Por un lado, Pablo en Efesios 2 es súper categórico. Dice que la salvación es por gracia, por medio de la fe y no por obras, punto. Pero luego volteamos a ver a Santiago en el capítulo 2 y nos lanza una frase fuertísima. La fe, si no tiene obras, está completamente muerta. ¿Qué hacemos con esto? Pues los del bando del señorío dicen, ahí lo tienes. Santiago está definiendo que la fe verdadera inevitablemente produce obediencia, mientras que los de la gracia gratuita responden, un momento, Santiago no está hablando de salvarte del infierno ahí, está hablando de qué tan útil o vital es tu fe en el día a día. Dos lecturas fascinantes del mismo texto. Escuchen bien esta cita porque da en el clavo de todo este enredo. La idea central aquí es que lo que salva no es la calidad de tu creencia, ni que tan intensamente crees, ni el mérito de tu actitud. El poder real de la fe está puesto únicamente en quién depositas esa fe, es decir, en Cristo. Si lo vemos desde este ángulo, estar midiendo constantemente el nivel de compromiso de alguien para ver si de verdad es salvo podría ser un error. ¿Por qué? Porque quita los ojos del Salvador y los pone sobre el desempeño de la persona. Ahora, las fuentes nos llevan a una capa más profunda. ¿De dónde sale esta fe? La visión calvinista plantea que Dios es quien decreta quién se salva, así que la fe misma es un regalo irresistible que Él implanta en nosotros, es puramente una obra divina. En contraste, la visión no calvinista nos dice que, si bien la salvación es el regalo, la fe es la respuesta activa y voluntaria del ser humano al confiar en esa oferta. Entender esto es clave, porque nos explica por qué algunos grupos teológicos ven la fe y la obediencia como un solo paquete divino que no se puede separar. Vamos a la sección 3. El costo del discipulado cristiano. Los rigurosos requisitos de seguir a Cristo. A ver, los evangelios son muy claros en que Jesús no pintó un camino fácil. Él puso condiciones sumamente rigurosas. Negarse a sí mismo, tomar la cruz, que en esa época, recordemos, era literalmente someterse a marchar como un condenado a muerte, y seguirlo. La pregunta del millón que divide a los eruditos es, ¿para qué son estos mandamientos? ¿Acaso Cristo exige que estés dispuesto a morir y dejarlo todo simplemente para perdonarte los pecados por primera vez? O más bien, este es un llamado de siguiente nivel para los que ya son salvos, invitándolos. Se le fue el sonido. Nos quedamos sin audio. Instante. Es totalmente gratuito para los... A ver, lo ven, negarse a sí mismo, tomar la cruz, que en esa época, recordemos, era literalmente someterse a marchar como un condenado a muerte, y seguirlo. La pregunta del millón que divide a los eruditos es, ¿para qué son estos mandamientos? ¿Acaso Cristo exige que estés dispuesto a morir y dejarlo todo simplemente para perdonarte los pecados por primera vez? O más bien, este es un llamado de siguiente nivel para los que ya son salvos, invitándolos a una vida de crecimiento, recompensas y muchísimo servicio. Y justo aquí es donde muchos estudiosos encuentran la salida al laberinto, separando los conceptos. Argumentan que la salvación es un evento, ocurre en un instante, es totalmente gratuito, inmerecido y te rescata del pecado. El discipulado, en cambio, es otra historia. Es un proceso continuo de toda la vida y vaya que tiene un costo altísimo en obediencia, devoción y sacrificio. Los textos fuente nos advierten algo súper importante. Si mezclamos estas dos cosas, corremos el enorme riesgo de convertir el Evangelio de la Gracia en un sistema de ganarnos el cielo con nuestras propias obras. Sección 4. Examen teológico de esta tesis. La historia detrás del conflicto. Si creen que estos debates son un invento de las iglesias de hoy, para nada. La historia cristiana es, de hecho, una historia de teología refinada a través del conflicto.
En los siglos III y IV, todos peleaban por entender la naturaleza de Cristo y la Trinidad. En el siglo V, el enfoque cambió hacia la naturaleza humana con San Agustín y Pelagio. Y hoy, en la era moderna, el ring de boxeo teológico está centrado en la soteriología, o sea, cómo funciona la salvación, y en la escatología, el fin de los tiempos. Así que someter nuestra doctrina a un escrutinio tan intenso es una tradición bastante antigua y muy necesaria. Y el nivel de detalle al que llegan estos debates modernos es asombroso. Los teólogos literalmente agarran una lupa y examinan cada palabra en griego como kurios para señor o matetes para discípulo. Trazan líneas súper finas para entender cómo interactúan exactamente la justificación y la santificación. Esto no es solo opinar por opinar, es una búsqueda muy seria para encontrar el equilibrio exacto entre las reglas jurídicas de la redención y cómo se ve eso en una vida transformada, sin resbalar hacia el legalismo. Al final del día, es literalmente caminar sobre una cuerda floja. Las fuentes dejan clarísimo el miedo que le dio origen al movimiento del señorío, el pánico a crear una gracia barata. Esa idea de gente que dice, sí, yo creo, pero en su vida diaria no les interesa en lo más mínimo obedecer a Cristo. Pero claro, el otro lado de la moneda, el contrapeso a ese miedo, es no pasarnos de la raya. Si exigimos demasiada sumisión y demasiadas obras por adelantado, rompemos el Evangelio. Deja de ser un regalo inmerecido y se vuelve un trofeo al mérito humano. Finalmente, llegamos a la sección 5. Explicación para líderes de iglesias. Cómo aplicar doctrinas hoy. ¿Y por qué importa todo este debate teológico hoy en día? Bueno, las fuentes nos muestran un panorama que los líderes actuales se enfrentan todos los días. La cultura está inundada de relativismo moral y un consumismo que tristemente ya se coló a las iglesias. La gente hoy demanda teologías cómodas, centradas en el ser humano. Buscan predicadores que los emocionen y les prometan éxito y dinero, en lugar de mensajes que los llamen a la santidad o a conocer verdaderamente la teología. Y aquí hay un problema estructural grandísimo. Vivimos en una época donde la pantalla le está ganando por goleada a la Biblia. Estamos consumiendo contenido rápido todo el tiempo, en lugar de estructurar un estudio real de las Escrituras. Las fuentes son contundentes. Cuando a los creyentes les falta este cimiento, cuando no saben distinguir entre un evento gratuito como la justificación y un proceso costoso como el discipulado, se vuelven presas súper fáciles. Terminan siendo arrastrados por la última moda emocional, el video viral del momento o simplemente por el carisma de alguien que habla bonito. Así que cerramos con esta enorme pregunta rebotando en nuestra cabeza. ¿Entender la gracia, las obras, la fe y qué significa verdaderamente el señorío de Cristo no es solo para pasar un examen en un seminario, es el muro de contención que tenemos contra la superficialidad. Es vital para saber de qué se trata realmente la fe que profesamos. El reto intelectual y práctico que nos deja esta controversia es monumental. Ha sido un verdadero privilegio desmenuzar esta información tan rica y compleja hoy. La puerta queda abierta para que sigamos cuestionando, leyendo y profundizando. Hasta el próximo análisis. Bien, mis hermanos, como ven, dos pequeños pasajes abren la puerta a una cantidad de preguntas, de situaciones que vivimos hoy día y que necesitamos aclarar a la luz de la palabra de Dios, que es lo que vamos a comenzar a hacer hoy. Entonces, recordemos el propósito de la carta. La carta de Judas fue escrita en un momento en que la amenaza más grande para la iglesia no provenía de la persecución romana, no que no existiera, sino que habían personas que ya estaban dentro de las congregaciones tergiversando la doctrina, tergiversando las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Judas no escribe para evangelizar, Judas escribe para proteger y para que aprendamos a reconocer a esos falsos maestros y a denunciarlos. Originalmente tenía otra intención. El verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos.
Se lo voy a leer el mismo versículo 3 en la versión de traducción del lenguaje actual o lenguaje más moderno. Queridos hermanos, yo tenía muchas ganas de escribirles acerca de la salvación que Dios nos ha dado a todos nosotros. Sin embargo, me pareció necesario escribirles para pedirles que defiendan con firmeza la enseñanza que Dios dio una vez y para siempre a su pueblo. Hay un autor, Richard Bauckham, y él dice que Judas cambia deliberadamente el propósito de su carta. Quería escribir una carta doctrinal sobre la salvación común, es decir, la salvación que Dios ha dado a toda la humanidad. Pero la infiltración de falsos maestros lo obliga a escribir una carta de combate espiritual, de enfrentamiento, de confrontar. eh, no sé en otras latitudes, pero sabemos que los ticos somos malos para confrontar. Le damos muchas vueltas al asunto en lugar de ir al punto directamente y decirle a una persona, no estoy de acuerdo con usted por esto y esto y esto. No es la cultura tica. Sin embargo, la prioridad de Judas ya no es explicar el evangelio, sino preservar a la iglesia de la corrupción doctrinal. Otro autor, Thomas Schreiner, añade que Judas no presenta la apostasía como una posibilidad, algo que tal vez algún día llegue, sino como una realidad presente. Los falsos maestros han entrado encubiertamente, dice el verso 4 de Judas. Por tanto, la respuesta no puede esperar. Por eso tenemos que ser valientes a la hora de defender el evangelio. No groseros, no violentos, sino valientes. Como dice Pedro, para que estemos preparados para defender con mansedumbre, con respeto, lo que creemos. Dice Judas 1, a los llamados, santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Vean qué interesante. Judas no le está escribiendo a cualquiera, le escribe a aquellos que son llamados, amados y guardados en Jesucristo. Son llamados a la salvación. Aceptamos arrepentirnos y fuimos justificados por Cristo Jesús por la fe. Santificados en Dios Padre y guardados en Cristo Jesús. Y esa frase define que la salvación no depende de lo que nosotros hagamos, sino de lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, desde el primer versículo, Judas quiere que recordemos quiénes somos antes de enfrentar el error. Otro autor dice que toda la carta debe leerse a la luz de esa identidad. Es decir, no podemos leer la carta de Judas olvidándonos de quiénes somos, olvidándonos de nuestra identidad en Cristo, sino que toda la carta la tenemos que leer en consecuencia de lo que ha ocurrido en nuestro corazón por medio del arrepentimiento. Fuimos sellados con el Espíritu Santo de Dios, somos guardados en Cristo Jesús y Él está formando en nosotros su propio carácter. Es decir, nos está conformando a su imagen. Entonces, Judas no escribe a la luz de esa identidad, no escribe para sembrar miedo, sino confianza. La iglesia enfrenta falsos maestros, pero pertenece a Dios. Y en aquel tiempo los falsos maestros tenían que llegar hasta la mera congregación. Hoy no. Como hemos dicho, hoy los falsos maestros se infiltran por todos los medios posibles: radio, televisión, internet, revistas, inclusive comentarios bíblicos. Es decir, sale una Biblia con comentarios X, pero está llena de interpretaciones
que no son correctas. Y tenemos que aprender a distinguirlas. Porque recuerden que esos comentarios no están hechos ni inspirados por Dios, sino que algunas de esas Biblias de estudio están comentadas por personas que pueden tener una doctrina completamente diferente a la nuestra. Entonces tengamos ese cuidado, mis hermanos. El problema central de la carta, observemos el desarrollo de los versículos 4 al 19. Judas dedica 16 versículos describiendo a los impíos. Los compara con Caín, con Balaam, con Coré, con ángeles caídos, con Sodoma. Les dice que son nubes sin agua, árboles sin fruto, estrellas errantes, ondas furiosas de mar. ¿Recuerdan todo lo que estudiamos en semanas pasadas? Y es probablemente una de las descripciones más crudas, más severas de los falsos maestros en todo el Nuevo Testamento. Sin embargo, todo cambia en el verso 20. Pero vosotros, y ahora nos habla a los que tenemos una identidad en Cristo. Esa expresión literalmente dice, pero ustedes. Un autor llamado Douglas Moo señala que estas dos palabras constituyen el verdadero punto de inflexión de la carta. Hasta ahora Judas ha descrito lo que hacen los falsos maestros y a partir del verso 20 explica cómo debe vivir el creyente. No responde al error con paranoia. O sea, no vamos a andar desconfiando de todo el mundo, ni creyendo que todos son falsos maestros. Tenemos que aprender a discernirlos. Y eso lo hacemos conociendo la palabra de Dios. Responde fortaleciendo al cristiano. Y ese principio sigue siendo total y extraordinariamente actual. Sigue estando vigente. Vivimos en una sociedad muy parecida. No necesariamente porque existan los mismos falsos maestros, sino porque existen los mismos principios. Hoy el creyente diariamente enfrenta relativismo moral. ¿Qué es relativismo moral? Bueno, que según lo que la sociedad considere moral o no, así actúo. Y entonces, si para la sociedad no es inmoral andar con muy poca ropa, pues voy a andar con muy poca ropa. Eso es relativismo moral. Acomodarme a lo que el mundo ofrece y no a lo que Dios ha establecido. Consumismo. No podemos tener un 5 en la bolsa porque ya estamos pensando en qué lo podemos gastar. Materialismo. Vivimos aferrados a las cosas que tenemos. Dicho de otra manera, no somos dueños de las cosas. Somos esclavos de esas cosas. Individualismo. Vivimos para nosotros sin importarnos los demás. Hay teologías centradas en el hombre, no centradas en Dios. Predicaciones motivacionales sin profundidad bíblica, que no confrontan el error. Evangelios que prometen éxito antes que santidad. Y sabe, yo no tengo nada contra las iglesias grandes, muy grandes. Y quisiera que nuestra iglesia fuera mucho más grande. Pero sabe que generalmente cuando una iglesia predica fuerte la palabra de Dios, confronta el pecado con la palabra de Dios, y como quien dice, sus predicadores no tienen pelos en la lengua para hablar, generalmente son iglesias más pequeñas. Porque a nadie le gusta que lo confronten. A todo el mundo le gusta que lo consuelen, que le digan que qué bonito, que no se preocupe, que todos caemos en esas cosas, que eso es muy normal. Pero ¿es normal que un creyente tenga un estilo de vida que contradice la santidad de Dios?
Muchos creyentes dedican cada semana a consumir contenido digital. TikTok, memes, videos sin sentido. Y no estoy hablando mal de los medios digitales. A mí me encantan los medios digitales, pero usémoslos para crecer, no para embrutecer nuestra mente, no para llenar nuestra alma, perdonen la rudeza, de estupideces. Hay muchas cosas buenas en el Internet que las podemos aprovechar para crecer. Y no estoy hablando solo de Biblia, estoy hablando de cursos que nos ayudan a aprender a hacer mejor ciertas cosas. Estoy hablando de un montón de cosas que nos ayudan a crecer profesionalmente, emocionalmente, intelectualmente y también teológicamente. Pero tenemos que saber usarlo con medida. Las fuentes digitales no sustituyen la intimidad con Dios. Ese consumismo de contenido digital produce una generación fácilmente manipulable. Es tanta la información y tampoco el conocimiento que no saben distinguir qué es conforme a la palabra de Dios y qué está tergiversando la palabra de Dios. Judas no propone crear una lista infinita de herejías, propone fortalecer la vida espiritual y el conocimiento que cada uno de nosotros debe tener de la palabra de Dios y de Dios mismo. Porque yo puedo saber mucho de la Biblia y no tener ninguna relación con Dios. Esto cambia completamente el enfoque pastoral. Y entonces, hoy vamos a comenzar a ver la arquitectura de la defensa personal. No sé cuántos han estado en clases de defensa personal, ¿verdad? Donde nos enseñan cómo esquivar golpes, cómo golpear inclusive, ¿verdad? Cómo evitar lesiones. Bueno, pues ahora vamos a verlo desde el punto de vista espiritual. Y vamos a comenzar en esta imagen que tenemos en pantalla, de abajo hacia arriba. ¿De acuerdo? Es decir, desde los cimientos, los pilares, la entrada o núcleo y el techo. ¿Ok? Vamos de abajo para arriba. Ahora, la imagen que estamos usando no pretende representar la gramática del pasaje. Representa visualmente la lógica del texto. Una casa permanece firme cuando cada elemento ocupa correctamente su lugar. Ninguno de nosotros ha pensado, quizá, espero que no, ¿verdad? Poner las escaleras en el techo o la entrada subterránea, ¿no? O las columnas encima de la casa. Cada cosa tiene su lugar por una razón lógica. Y es que la fe, mis hermanos, no es un salto en la oscuridad. La fe que Cristo nos ha dado es lógica. Dice Romanos que Él es nuestro culto racional. Es decir, los que hemos conocido a Cristo como Salvador personal y hemos venido a aceptar su señoría en nuestra vida y hemos aceptado servirle como sus hijos, como sus esclavos, como sus servidores. No lo hacemos engañados. Lo hacemos conscientemente, entendiendo que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Entonces, si las cosas están en su lugar, todo va a funcionar adecuadamente. Y lo mismo ocurre con el creyente. El fundamento lo sostiene todo. ¿Cuál es su fundamento, hermano? ¿En qué está fundamentada su fe? Los pilares mantienen la estructura. No es un asunto místico, ni es aprender a hablar mecánicamente como cristiano. Es estar sometidos a la voluntad de Dios, guiados por el Espíritu Santo
y alineados con la palabra de Dios. El santuario representa comunión, ese lugar íntimo donde solo estamos Dios y yo, Dios y usted. Y el techo apunta hacia arriba, hacia la esperanza futura. Todo gira alrededor de Cristo. En otras palabras, nuestra vida debe ser cristocéntrica, debe estar fundada en las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, en las enseñanzas de los evangelios, en lo que nuestro Señor Jesucristo nos dejó y pidió a sus apóstoles que transmitieran. Entonces el fundamento dice, edificados edificándoos sobre vuestra santísima fe. Verso 20. Pero vosotros, amados, edificándoos sobre vuestra santísima fe. La versión de lenguaje actual lo dice de esta manera. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan afirmándose en la enseñanza más santa que han recibido. La TLA traduce el sentido de la oración. La Reina Valera conserva mejor la imagen arquitectónica, pero ambas comunican la misma idea: edificarnos sobre nuestra santísima fe. Construir la vida sobre la revelación objetiva y la sana doctrina de las Escrituras. Hermanos, si vivimos conforme a la palabra de Dios, no es que no vamos a tener alguna calamidad en nuestra vida, no es que no nos vamos a enfermar, y no es que si viene no sé, una debacle económica en el país, no es que no vayamos a sufrir, es que vamos a estar bien preparados. Y además, vamos a tener la consolación de nuestro Señor Jesucristo y la guía y su sabiduría para enfrentar lo que viene. El verbo que se utiliza aquí significa literalmente construir encima de un fundamento ya existente. Es decir, el fundamento no lo hemos puesto nosotros. Entonces no significa poner el fundamento, eso ya ocurrió. Vamos a construir sobre ese fundamento. Y aquí encontramos una diferencia enorme con muchas corrientes actuales. Hoy muchos creen que cada generación debe reinventar el cristianismo. Y ahí es donde la cosa empieza a torcerse. Quieren poner un fundamento distinto al que ya fue puesto por nuestro Señor Jesucristo. Judas enseña exactamente lo contrario. No inventar, no construir. Perdón, no inventar, construir, pero construir sobre el fundamento que ya está puesto. De nuevo, Richard Vaughan dice que el verbo presupone un fundamento terminado. La iglesia no recibe autorización para modificar el depósito apostólico, sino para seguir edificándose sobre él. ¿Recuerdan aquel pasaje? Acordaos de las palabras y de las enseñanzas de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, no de cualquiera que se pretenda llamar apóstol. Strainer observa que el participio tiene un sentido comunitario. Judas no está pensando solamente en el crecimiento espiritual individual. La iglesia entera debe edificarse mutuamente frente a la presión de la apostasía y de las falsas doctrinas. Otro autor, Jim Green, añade que el crecimiento cristiano nunca ocurre separado de la comunidad de la fe. Y esto es interesante. Hay otro pasaje que dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y hay personas que creen que, yo voy a estudiar la Biblia por mi cuenta. Yo voy a crecer por mi cuenta. No, mi hermano. Ya Dios inventó todo. Todo lo que necesitamos. Ya Él dejó el camino preparado para que andemos sobre él. El crecimiento cristiano nunca ocurre separado de la comunidad de fe.
Por eso el verbo aparece en plural, edificándoos. La perseverancia es una responsabilidad compartida. Ahora, ¿qué es la santísima fe? La frase que aparece ahí en el verso 20. Muchos piensan inmediatamente en la confianza personal, pero aquí no significa eso. Judas ya utilizó la misma palabra en el versículo 3. Contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Otra vez está hablando de la sana doctrina. La fe aquí no es el acto de creer, es el contenido de lo que creemos, es la doctrina apostólica, es el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, es toda la verdad revelada. MacArthur escribe que la Santísima Fe es el cuerpo completo de doctrina inspirado por Dios y entregado a la Iglesia. No puede ampliarse ni corregirse mediante nuevas revelaciones. No estoy de acuerdo con muchos de los postulados de MacArthur, pero estoy completamente de acuerdo con este. Douglas Moo coincide en que Judas se refiere al depósito doctrinal confiado a la Iglesia, no a una experiencia subjetiva. Entonces, cuando habla de edificándonos en nuestra santísima fe, se refiere edificándonos en la doctrina que nos ha sido dejada, la cual Pedro nos llama a defender con sabiduría, con mansedumbre. Dice que debemos estar preparados para presentar defensa con mansedumbre ante cualquiera que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. ¿Por qué usted cree que es salvo? ¿Por qué usted cree que Jesucristo es Dios? ¿Por qué usted cree que Jesucristo resucitó? ¿Por qué usted cree que usted va a resucitar también y que va a tener un cuerpo glorioso? ¿Se ha preguntado eso a usted mismo y se lo ha podido responder? Y si alguien se lo pregunta, ¿podrá responder? Efesios 2, 19 y 20 dice, Efesios 2, 19 y 20, leo en Reina Valera 1960. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí Pablo utiliza la misma imagen. Cristo, el fundamento apostólico, la edificación, todo armoniza perfectamente con Judas. Para terminar por hoy, vamos a ver Colosenses 2, 6 al 7. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados. Observe la progresión, mi hermano. Recibieron. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Ahora debemos seguir creciendo, no cambiar el fundamento, sino conocerlo y saber edificar sobre él. Hechos 2:42 dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Es decir, la primera característica de la iglesia primitiva fue la perseverancia en la doctrina, no en las experiencias mágico-espirituales, no en los milagros, no en las emociones, sino en la doctrina, en la sana doctrina que dejaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, que es la doctrina que Él mismo les enseñó a ellos y les encomendó darla a conocer. Para nosotros hoy, y aquí vamos a ir terminando, pero esto es importantísimo. Aquí quisiera detenerme unos minutos. Nunca ha sido tan fácil en la historia de la humanidad acceder a la información bíblica. Y ahora con las IAs, eso es increíble. Paradójicamente, nunca ha sido tan fácil ser confundido.
Si usted va a usar una IA, tiene que aprender a programarla, a condicionarla, para que no le dé cualquier cosa que ande por ahí flotando en la web, sino para que le dé fuentes confiables conforme a la palabra de Dios. Cada día aparecen nuevos apóstoles. Cada día aparecen nuevos profetas. Cada día alguien dice, Dios me dijo y me reveló que. Cada día aparecen nuevos movimientos, nuevas sectas, nuevos énfasis. De pronto ya la salvación no es importante. Ahora lo importante es la socialización. Ya de pronto no es importante predicar el evangelio porque Dios ya sabe quiénes van a ser salvos y Él se va a hacer cargo de eso. Eso se llama hipercalvinismo. Nuevas experiencias. El creyente sin fundamento doctrinal termina construyendo su vida sobre el carisma del predicador, no sobre la palabra de Dios, sobre la elocuencia del conferencista o la viralidad de un video, en lugar de hacerlo sobre la palabra de Dios. Este consumismo también ha entrado en la iglesia. Muchos consumen sermones como quien consume entretenimiento, buscando el mensaje que más emociona, no el que más confronta, el predicador más carismático o la conferencia más impactante. Judas nos recuerda que el crecimiento espiritual no se produce por acumular experiencias, sino por edificarnos en la palabra de Dios, continuamente edificándonos sobre la santísima fe que recibimos, es decir, la sana doctrina, el depósito apostólico contenido en las Escrituras, en la palabra de Dios. Y esta es una pregunta que vale la pena dejarnos. ¿Sobre qué estoy edificando realmente mi vida? ¿Sobre qué estoy edificando realmente mi vida espiritual? ¿Sobre la verdad revelada por Dios o sobre aquello que más satisface mis preferencias personales? Dicho de otra manera, ¿me estoy acomodando, me estoy conformando a la imagen de Cristo y sujetándome a la palabra de Dios, o estoy tratando de torcer las escrituras para que se acomoden a mis deseos carnales? Porque una casa puede verse impresionante durante un tiempo de calma, pero solo cuando llegan el viento, la lluvia o los terremotos, se revela si está edificada sobre roca o sobre arena. Y ustedes conocen el pasaje del hombre prudente y el hombre imprudente en Mateo 7, 24 al 27. Vamos a quedar hasta acá. La próxima semana vamos a estudiar los pilares, ¿ok? Los pilares de la casa. Y espero, mis hermanos, que ese estudio de hoy nos sirva para analizar nuestra vida y para ver cuál es nuestro fundamento, sobre qué estamos creciendo y si ese fundamento es lo suficientemente fuerte para sostenernos en medio de las tempestades. Que el Señor les bendiga. Vamos a llegar hasta aquí por hoy. Voy a terminar de transmitir a los hermanos que usualmente nos siguen por redes sociales. Que Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana a la misma hora. Vamos a terminar aquí la transmisión en vivo. Y vamos a terminar también la grabación. Gracias a los hermanos que posteriormente ven estos videos en el YouTube o en el Facebook de la Primera Iglesia Bautista de Cartago. Que Dios les bendiga también.